Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aprovechamos en lo que están entrando. Si alguien tiene algún comentario que hacer, lo atendemos ahorita antes de continuar con nuestros temas. Les recuerdo que hay una tarea que se va a entregar el viernes, a más tardar a las 12 de la noche del viernes, que es la primera tarea. Bueno, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y también acabo de poner un cuestionario, como el cuestionario que ya resolvieron la semana pasada sobre el cubo de Rubik, que por cierto creo que en general hubo buenos resultados, lo cual me dice que sí van entendiendo los conceptos, que para eso me sirve el cuestionario. El cuestionario que voy poniendo en los diversos temas pues son preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, pero que les dice a ustedes mismos y me dice a mí si realmente se van entendiendo los conceptos. Entonces ahora ya hay un cuestionario en el tema que estamos viendo de definición y ejemplos de grupo, y también son 10 preguntas, y también se va a cerrar el viernes a las 12 de la noche. Entonces ahí se los encargo. Algunas preguntas a lo mejor ya las pueden responder, otras necesitamos un poco de material. De hecho, ya estamos terminando los ejemplos. Probablemente hoy los terminemos. Si no, a más tardar el día de mañana. Pero ya entonces ya ustedes tendrán el material para contestar el cuestionario. ¿De acuerdo? No sé si tengan algún comentario sobre eso. Igualmente les comento sobre el foro, que ha funcionado bastante bien. Han participado bastantes alumnos y pueden seguir participando. Incluso, bueno, la idea de cerrar el viernes la entrega tanto de la tarea como el cuestionario, pues es que ya nos vayamos de vacaciones y reanudemos hasta enero, el 4 de enero. Pero de todas maneras yo, a lo mejor no con la misma frecuencia, pero sí me voy a asomar en las vacaciones. Si alguien quiere comentar cosas en el foro, me voy a asomar para contestar. Igual en el correo también, les digo, a lo mejor no con la misma frecuencia, pero sí me voy a asomar al correo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay algo que comentar o algo que preguntar, podemos reanudar lo que estábamos viendo. Profe, Dime. tengo una duda en la tarea, en la pregunta 3. Ajá. Dime cuál es la pregunta para que no haya necesidad de verla aquí en pantalla. A ver si me puedes decir Sí, cuál es la pregunta. dice, si A es igual a, supongo que es el conjunto de los reales, y tiene una diagonal inversa, llaves menos 1, dice, defínase la operación A asterisco B, definida como A más B más A por B, Ok, y demostrar que la operación define una operación binaria sobre S, y demostrar que S, asterisco es un grupo abeliano. de acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? La notación de diagonal inversa menos 1 entre corchetes, ¿qué Ah, significa? le quitas el menos uno. O sea, cuando la diagonal inversa es como la diferencia de conjuntos, ¿no? Entonces al conjunto S le estás quitando el conjunto. Entiendo que nada más es el menos uno, ¿no? El que está en el conjunto. Sí. ¿Sí? Entonces, al conjunto S, que son todos los reales, ¿no? Uh-huh. A todos los reales le quitas el menos uno, Ok, perfecto. ¿de acuerdo? Ese es tu conjunto y se describe la operación perfectamente porque se da ahí la regla de correspondencia, y entonces ya a partir de eso ya tú puedes empezar a verificar las propiedades, ¿sí? Ok, ok. Recuerden ahí, porque estos ejercicios son muy comunes, demostrar que algo es grupo. Recuerden que hay un orden, ¿no? O sea, primero hay que tener bien claro el conjunto, como lo que tú estás haciendo, aclarar cuál es el conjunto.
Después, tener bien claro cuál es la operación, qué le hace a cada pareja de elementos de ese conjunto, qué elemento le asocia. Eso tiene que estar bien claro. Y ahora sí, a partir de ahí ya pueden ustedes verificar las 3 propiedades que hay que verificar. Bien. Ok. Otra pregunta por ahí. Bueno, también aprovechando la 5. Sí. Dice, demuestre que si G es un grupo y todo X que pertenece a G cumple que X al cuadrado es igual al neutro, entonces G es abeliano. Ajá. Ahí me puedo valer de hacer una definición de cómo interpreto, o bueno, de cómo se puede comportar G que al momento de que se multiplica da el neutro, o hay Mm, ciertas restricciones. no hay interpretaciones. Es decir, tú tienes un grupo general cuando no te dice el conjunto es tal o la operación es tal, sino nada más te dice sea G un grupo, entonces ahí te pones en el terreno platónico, digamos, ¿no? O sea, estás en el terreno abstracto, pero te añade una condición. O sea, es un grupo abstracto, pero no tanto, o sea, no general, general, sino que añade una condición, que es la de que todo elemento es idempotente. Creo que ahí mismo les dice que eso se llama idempotente. No, perdón, no les dice nada, ¿verdad? Nada más les dice, es un grupo tal que x cuadrada es igual al neutro, ¿no? Para toda Sí, x. sí, ¿Sí? sí. Es la Ujú. condición. Entonces, aparte, digamos, de las propiedades de grupo abstractas, que ya sabemos, la asociativa, la del neutro y la de los inversos, aparte de esa, te añade una condición más, que es esta, que es que todo elemento elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo, te da el neutro. Eso es lo único que tienes, ¿sí? Y es lo único que necesitas. No tienes que interpretar nada más, es eso nada más. Entonces, con eso hay que jugar, hay que argumentar para llegar a demostrar la propiedad conmutativa. ¿Bien? Ok, Ujú. perfecto. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, seguimos con los ejemplos. Recuerden ustedes, para recapitular, que hemos visto, nos quedamos en el número 3. Hemos visto el número 1 romano, eran sistemas numéricos usuales. Recuerden que repasamos los naturales, enteros, racionales, reales, complejos. Con la suma y con el producto llegamos a la conclusión de que había 7 grupos en esos sistemas numéricos. Algunos no cumplían ciertas propiedades, entonces no tenían derecho a llamarse grupo, pero 7 sí. Cuando tenemos dos operaciones y cuando es, como es usual, le llamamos la suma y le llamamos el producto, que no tenemos por qué casarnos con que a fuerza la operación tiene que llamarse así, pero es usual. Cuando tenemos en el caso de un conjunto, un mismo conjunto, dos operaciones, por ejemplo, en estos que estamos viendo en pantalla, también sucede eso. Tenemos la suma, tenemos el producto. Entonces es conveniente usar el adjetivo, el grupo aditivo o el conjunto con la operación aditiva o bien multiplicativa. Entonces tenemos los enteros aditivos, los enteros multiplicativos, los reales aditivos, los reales multiplicativos, para distinguir de qué estamos hablando. En el número romano 2 vimos las matrices. Recuerden que hay variantes, hay que estudiar esto. Las matrices aditivas, es decir, las matrices con la suma, es una cosa, es una situación, y las matrices con el producto es otra situación. Con el producto, las matrices hay que tomarlas cuadradas para que la operación sea lo que se llama cerrada. Cerrado quiere decir ese adjetivo, esa expresión, lo que quiere decir es que tomar dos elementos del conjunto y al operarlos nos da como resultado un elemento del mismo conjunto. Eso se dice que la operación es cerrada, como dando la impresión de que cuando operamos no nos salimos del conjunto, ¿no? O sea, no están abiertas las puertas, sino que están cerradas, ¿no? Por eso se llama que la operación es cerrada. Entonces, para que la operación sea cerrada, la operación del producto en las matrices, tenemos que pedir que las matrices sean cuadradas, ¿sí? Primero que nada. Pero después nos damos cuenta que no todas las matrices tienen matriz inversa, entonces para obtener un grupo hay que solamente pedir, hay que quedarnos con las matrices que tienen determinante distinto de cero. Y luego hay otro grupo ahí metido que es con las matrices con determinante igual a 1, ¿no? Le llamamos el grupo general al primero, el grupo especial al segundo.
Después el número romano 3 son los enteros módulo n, o pueden pensar son los grupos finitos de números. Seguimos llamándole números a los elementos que están aquí, a pesar de que no son los números usuales. Estamos usando los mismos símbolos, estamos usando el mismo signo para la suma, el mismo signo para el producto. De hecho, el producto lo mencionamos acá, más adelante. Estamos usando los mismos signos, los mismos símbolos para los elementos de ese conjunto, pero no son exactamente enteros. Se parecen, tienen cierta relación, porque es como la regla de las operaciones es básicamente, así en términos coloquiales, es, bueno, primero el conjunto es tomar los números del 0 a n-1. Si son n, son del 0 a n-1. ¿Para qué? Para que al contarlos me den n. Es decir, esta n, que puede representar diversos valores, en este caso, por ejemplo, es n igual a 4, en otra ocasión mencionamos n igual a 2, que sería binario nada más, 0, 1. Entonces, la n representa el número de elementos que tiene el conjunto. En este caso son 4, n igual a 4. Entonces, para eso, como necesitamos que esté el 0, porque el 0 es muy importante, el 0 va a ser precisamente el neutro aditivo, entonces va de 0 hasta n-1. Ese es el conjunto. Y la operación en términos coloquiales, en términos llanos, y si queremos entenderla así muy simplemente, de manera muy simple, es si quieres operar dos elementos, los consideras como números enteros, haces la operación usual de números enteros, pero luego lo reduces, ¿verdad? Aquí la vez anterior lo explicamos por medio de esta especie de reloj que tiene, en vez de 12 números, tiene nada más 4 números, empezando desde el 0. Y entonces, cuando tú obtengas por medio de la operación un entero que no esté en el conjunto, pues tienes una manera de saber cuál es el representante del conjunto. Por ejemplo, si me da 6, pues nada más me sigo, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Entonces el 6 en realidad está representado por el 2. ¿Sí está bien? Y así cualquier entero. Claro que habrá enteros más grandes, pues que me cueste más tiempo dar determinadas vueltas para encontrarlo, ¿sí? Y lo mismo los negativos, ¿no? O sea, aquí tengo 2, 1, 0. Este sería el -1. El -1 pues, estaría representado por el 3, -2, -3, -4, -5, -6. El -6 estaría representado por el -2. Entonces, esa es una forma llana, práctica, si quieren ustedes, de llenar estas tablas, cualquiera que sea el tamaño. Simplemente yo hago la operación con los números como si fueran enteros, y luego a través de de este esquema, yo puedo saber cuál es exactamente el que les toca. ¿Sí, sí está claro? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso que acabo de decir? Sí, Por profesor. ejemplo, sí, por ejemplo, bueno, aquí podemos otra vez pintar el círculo, perdón. Quiero pintar un círculo. Mm, Podemos pintar el círculo. Bueno, es que voy a tomar mejor eh, el lápiz. Entonces, puedo pintar aquí un círculo y luego la línea, digamos, de los enteros. Y puedo pensar, déjenme mover un poquito el círculo para que quede pegadito. Podemos pensar en que este círculo está aquí pegado y luego vamos a representar los enteros. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo el caso, aquí abajo vamos a pensar que tengo el caso de n igual a 3, ¿no? Es decir, sería el 0, luego más o menos por aquí hasta estaría el 1, y luego más o menos por aquí estaría el 2, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los enteros módulo 3. Nada más es del 0 a n-1, entonces del 0 a 2. Es decir, aquí abajo estoy representando Z3. Pero aquí arriba, por otro lado, estoy haciendo la comparación con, con Z. Es decir, aquí arriba está Z.
Entonces, aquí arriba está el 0 y luego vamos a pensar que el 1 está por aquí, que el 2 está por aquí, etcétera, ¿no? Así nos vamos, el 2, el 3, etcétera. Y aquí el -1, después el -2, etcétera. Más o menos, si se fijan, puse la distancia, hacia ojo puse la distancia, como para que si ustedes piensan que esta línea se dobla, se va enredando acá, entonces el 1 va a quedar aquí, el 2 se enreda, va a quedar aquí, ¿sí? El 3, al enredarse, es como si esto fuera un hilo y lo voy enredando en este círculo, en esa circunferencia que está aquí, o un tubo, si lo quieren ver así como un corte transversal. Voy enredando el hilo en esta dirección y entonces me van quedando todos estos números, que son una infinidad, todos los que están acá, todos estos números que están aquí, me van quedando enredados precisamente alrededor de la circunferencia. Entonces, yo puedo irlo enredando y puedo conocer precisamente cuál es el número que le toca, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 7. El 7, ¿dónde quedaría el 7? ¿Quién me dice dónde quedaría el 7? ¿Encima de cuál de estos tres números quedaría al enredarlo? Del 1. En el 1. Exactamente. Uno los puede contar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si les digo el 2348? ¿Cómo le harían? Estaría muy latoso estar contando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta el 2248. A ver, ¿cómo le harían? Y por cierto, esto también se puede hacer del lado negativo, ¿no? Por ejemplo, el -4, ¿dónde me quedaría? Si yo enredo aquí el -4, ¿encima de cuál me queda? En el 2. El 2. Ajá, sí. De acuerdo, ¿no? Porque aquí está el -1 quedaría en 2, -2, -3, -4. Perfecto. Entonces les voy a decir una manera más práctica de saber qué número les toca, ¿no? Entonces, la regla, aquí vamos a poner una regla, es considerar el residuo al dividir. Digamos, si yo les doy un número A, ustedes lo dividen entre n, les da un cociente y les da un residuo. Entonces, este residuo que está aquí va a ser 0 o va a ser, si no es 0, de todas maneras va a ser un número estrictamente menor que n. Siempre que hacen una división de esta forma, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, en el caso que dije, 2248. Bueno, pues entonces hacen la división. A lo mejor no les da, probablemente al dividir entre 3, lo dije al azar, ¿no? Pero puede ser que sea divisible entre 3. Hay una manera fácil de saber si un número es divisible entre 3. Aquí el ejemplo que puse es 2248 y me da no es divisible entre 3, pero si yo lo divido entre 3, pues me va a dar un residuo. A ver, alguien que haga la división y me diga cuál es el residuo Me equivalente. parece. ¿Perdón, cuál? 1 sí me acuerdo cómo dividir. Ok, entonces lo vamos a escribir así, miren. Esto va a ser congruente con 1 módulo 3. ¿Sí? Es decir que cuando yo hago la división, ¿entre qué? ¿Entre 3? No, profesor, me equivoqué porque dividí entre 7, no sé por qué. Entonces es 1 módulo 7 este. Ok, entonces no es congruente con 1 módulo 3, ¿es congruente con qué? A ver, ¿no? De cualquier forma sigue dando 1. ¿Sigue dando 1? Ok, bueno, miren, aquí hay otra forma de saber.
Si yo a este le resto 1, me queda 2247. 2247 sí debe ser múltiplo de 3. Exactamente. Si ustedes suman los dígitos de 2247, les va a dar 2 más 2, 4, más 4, 8, más 8 más 7 es 15. Y luego en el 15 suman el 5 más 1 es 6. Y eso les da múltiplo de 3. Esa es una regla para saber, si no se la sabían y quieran impresionar a sus sobrinos, es una regla para saber si un número cualquiera, de cualquier número de cifras, es divisible entre 3. Simplemente sumen los dígitos, sumen las cifras, y si les queda un número al final de 2 cifras, pues sumen otra vez las cifras. Y el resultado, si el resultado es múltiplo de 3, entonces el número original también lo es. Y si no, entonces no. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, también sigue siendo congruente con 1 módulo 3. Bueno, esa es una manera de saber cuál es el entero módulo n que representa a cualquier entero, ¿sí? Y por cierto, esto nos va a dar otra forma de construir los enteros módulo n. Aquí lo voy a poner. Déjenme escribirlo con este color. Entonces, otra forma de construir Zn, ¿sí? Es con la siguiente relación de equivalencia. Fíjense, vamos, esta relación de equivalencia, perdón, la vamos a considerar sobre los enteros. Entonces vamos a decir que dos números enteros, A y B, voy a redundar, voy a decir, pertenecen a Z, son congruentes, módulo n, si al dividir, esa es una manera de describirlo, al dividir entre n, dan el mismo residuo. Es decir, si yo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo divido A entre n, me da un primer cociente y un primer residuo. Si yo divido B entre n, también me da un cociente, vamos a llamarle Q2 y un residuo Q2. Entonces, debe ser R1 debe ser igual a R2. ¿Sí? Esa es una definición de una relación que va a resultar ser de equivalencia, esta relación. Es una relación de equivalencia. ¿Sí? Es decir, más fácil es, y vamos a establecer estos símbolos, A va a ser congruente con B, esto es una A, parece un 9, pero es una A. A va a ser congruente con B módulo n, déjenme poner aquí la n, en caso de que cuando yo resto A menos B, me queda un múltiplo de n, ¿sí? ¿Sí saben cuál es este simbolito? Este simbolito quiere decir n divide A menos B. O bien, de otra manera, A menos B es múltiplo de n. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy diciendo tiene que ver con nuestro ejemplo de enteros módulo n. Aquí seguimos estando, no se les olvide que aquí seguimos estando en el número 3, ¿sí? El número 3, que son enteros módulo n. Seguimos estando en este ejemplo. ¿Sí? Esta es la continuación. Entonces, aparte de los enteros módulo n que ya sabíamos que era este conjunto que iba de 0 a n-1
y que tenía su suma y su operación como ya los describimos. Entonces, aparte de eso, podemos pensar que la recta de los números enteros que teníamos originalmente, esta recta que está formada por todos los números enteros, lo que estamos haciendo es equiparar los números enteros con esta definición que tengo aquí arriba. Entonces, si se fijan, aquí voy a tener 3 clases de números enteros. Primero van a estar, si estamos pensando en n igual a 3, entonces estamos pensando en 3 clubes distintos, ¿verdad? O sea, van a ser tantos clubes como posibilidades tenga de residuos. Esto que puse abajo es otra manera de escribir, esto que puse abajo es otra manera de decir, es equivalente a esto que está aquí. ¿Sí? Es equivalente. Eso lo pueden ustedes comprobar. No lo vamos a hacer ahorita, pero lo pueden ustedes comprobar. ¿Qué cosa? Comprobar que cuando yo le hago la prueba a 2 enteros, la pregunta es, ¿estos 2 enteros pertenecen al mismo club? ¿Pertenecen a la misma familia, a la misma clase? ¿Son congruentes? ¿Son equivalentes? Todo eso que se puede decir de esas distintas maneras. La primera manera de verificarlo es, los divides entre n, compara los residuos, si tienen el mismo residuo, entonces sí son de la misma familia, sí son del mismo club, de la misma clase, ¿sí? Y otra manera más práctica es, tú simplemente los restas, el resultado de la resta es múltiplo de n, entonces sí son familiares, sí son de la misma clase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí abajo, si estamos pensando aquí abajo en el ejemplo de n igual a 3, aquí estoy pensando en n igual a 3. ¿Qué quiere decir n igual a 3? Que voy a poner en el ejemplo concreto. Acuérdense que nos estamos moviendo de lo abstracto a lo concreto y viceversa en muchos niveles. Entonces aquí estamos en un ejemplo romano número 3, que son los enteros módulo n, pero aquí estoy en un ejemplo todavía más concreto, que es poner n igual a 3. Entonces, si pongo n igual a 3, de inmediato ustedes piensen que la verificación de que 2 enteros van a ser del mismo club es dividirlos entre 3 y ver si tienen el mismo residuo. ¿Cuáles van a ser del mismo club? Bueno, todos los múltiplos de 3, fíjense, todos estos, y los que siguen, ¿verdad? Por ejemplo, el 6, el 12, el 18, etcétera, todos esos van a estar en el club azul, ¿sí? Pero después van a estar otros que son los que dejan residuo 1, donde están el 1, el 4 también deja residuo 1, el -2 también deja residuo 1, ¿verdad? Y así nos vamos recorriendo de los que estaban en azul, nos recorremos un lugar y obtenemos la infinidad de números enteros que al dividirse entre 3 dejan residuo 1. Y finalmente, pues están, vamos a pintarlos en amarillo, los números enteros que al dividirse entre 3 dejan residuo 2. Por supuesto está el 2, estará el 5, está el -1, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos 3 clubes, ¿sí? Aquí tenemos 3, le voy a llamar clases, porque ese es el nombre formal que se le da en matemáticas. Pero pueden pensar que son clubes distintos. El club de los azules, el club de los blancos y el club de los amarillos. ¿Por qué son nada más 3 clubes? Porque n es igual a 3. Entonces, creo que la manera de verificar si son familiares, si son primos o si son congruentes, como es lo que se dice, más sencilla de entender, pues es que dejan el mismo residuo. Pero esto también es muy práctico, porque fíjense, en efecto, si yo resto 2 amarillos, que estén en el mismo club, entonces va a ser un múltiplo de 3. Por ejemplo, aquí, 2 menos -1, ¿verdad? ¿Sí? ¿O cuál es otro amarillo? Pues el 5 que estaba acá,
El 5 también es amarillo, ¿no? Aquí ya no lo puse porque ya no lo puse antes, pero aquí el 5, no sé qué color estaba usando aquí, creo que era este. Aquí el 5 también es amarillo. Entonces este 5 que es amarillo, si yo lo resto con 5 menos 2, me da un múltiplo de 3, o 5 menos menos 1, es 5 más 1, 6, también da un múltiplo de 3, o 5 menos menos 4, que estaría acá, también da un múltiplo de 3. Entonces, esta es una forma más práctica, más directa. En vez de hacer la división, pues restamos y verificamos si es un múltiplo de 3. Además, ya les dije entre paréntesis cómo saber fácilmente si un número de cualquier número de cifras es un múltiplo de 3. Ok, entonces, todo esto, esta historia que les estoy platicando, ¿para qué es? Es para que ustedes entiendan de otra manera los enteros módulo n. Entonces, fíjense, los enteros módulo n, aquí vamos a seguir escribiendo nuestra historia de los enteros módulo n. Entonces, los enteros módulo n pueden considerarse como el conjunto, fíjense, esto es novedoso, a la vez va a ser novedoso, pero va a ser equivalente a lo que habíamos concebido en las clases anteriores. Es el conjunto de clases o clubes, si le quieren llamar más familiarmente, ¿sí? Es decir, es el conjunto de clases que se forman con la relación, ¿verdad? La relación de congruencia. Entonces, es como si dijéramos las clases. En el ejemplo, vamos a irnos al ejemplo concreto. En n igual a 3, tenemos 3 clubes, que es el club del 0, vamos a ponerlo así, o a lo mejor con una rayita para distinguir que es un conjunto, es el conjunto de todos los múltiplos de 3. Es decir, puede estar menos 3, el menos 3, el 0, el 3, el 6, etcétera, ¿no? El 9. Después está el club del 1, o le ponemos 1 rayita, pero este no es el número 1, es el conjunto, porque es un club de todos los que dejan residuo 1 al dividirse entre 3. Entonces aquí estaría el menos 2, nada más me recorro 1, ¿no? El menos 2, el 1, el 4, el 7, el 10, y etcétera, etcétera. Es un conjunto infinito. Y luego otro conjunto infinito, que es el club del 3, o le ponemos 3 raya, sería, ahora voy a poner, me recorro 1, entonces ahora es el menos 1, el 2, el 5, el 8, el 11, y así me voy. Y ya fíjense que ya acabé de cubrir a todos los números enteros. ¿Por qué? Porque respecto al n igual a 3, solo hay 3 posibles residuos. Si se fijan, aquí estoy poniendo como representante importante a los posibles residuos que se pueden tener cuando yo divido cualquier número entero entre 3. Puedo obtener 0, 1 o 3. Y ya, párale de contar. Porque si ya me voy al 4, pues entonces vuelvo a caer otra vez. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí es el club de 2. Aquí me equivoqué, me salté del 1 al 3. El conjunto sí está bien, pero donde me equivoqué es al ponerle 3 aquí, es 2. Es el club de 2, ¿verdad? Porque dijimos que eran los que dejaban residuo 2 al dividirse entre 3. Aquí está el 2. Entonces, si yo digo que es el club de 2, pues es que el 2 tiene que estar allá adentro, ¿verdad? Entonces, les decía, estos son los posibles residuos, 0, 1 y 2. Si yo voy a 3, pues me regreso a este conjunto, porque en primer lugar, cuando yo hago una división entre 3, si hago una división entre 3, pues no puedo aquí obtener 4 como residuo final, porque entonces pues lo sigo dividiendo y me queda 1. Del 4 me queda 1. Entonces, cuando voy a, perdón, si divido entre 4, pues me queda 1. El 4 es lo mismo que el club, considerar el club de 4 es considerar el club de 1.
¿De acuerdo? Considerar el club de 3 es considerar el club de 0. Entonces, con estos 3 clubes yo ya cubría todos los enteros módulo 3. Y lo mismo va a pasar con n igual a 4, con n igual a 2, con n igual a 27, cualquier n. Se van a formar n clubes. Y entonces puedo considerar, vamos a regresarnos un poquito al nivel que les estoy contando, podemos considerar a Zn como el conjunto de estos clubes. ¿Sí? Aquí esta rayita lo que representa son los clubes. Por muy extraño, por muy excéntrico que parezca esto es un conjunto cuyos elementos son conjuntos, fíjense. Así, si soy congruente, si soy compatible con lo que estoy diciendo antes, pues entonces al escribir esta notación entre llaves, estoy diciendo que Zn lo puedo considerar, por eso aquí digo, pueden considerarse. Zn lo puedo considerar como el conjunto o la familia, cuyos elementos son estos clubes, que a su vez son conjuntos. ¿Se fijan? Y entonces definir una suma y una multiplicación, puedo definir una suma con una suma y un producto. Entonces, esta visión, esta interpretación o esta manera de ver a Zn puede parecer muy excéntrica porque ya desde el principio es excéntrico que yo considero un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Pero se puede, ¿verdad? Por eso les decía que los elementos de Zn se comportan como números, pero en realidad no son exactamente los números a los que estábamos acostumbrados en los sistemas numéricos, son otra cosa. ¿Y qué otra cosa se pueden ver como qué otra cosa? Se pueden ver como clases o clubes, que a final de cuentas son conjuntos. ¿Sí se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Esto es importante, aunque todavía estamos en el ejemplo 3 romano, pero fíjense, les voy a adelantar. Esto es muy importante para cuando en el futuro, en un tema futuro, veamos el tema de grupo cociente. Si ustedes ven ahí en el aula las pestañas de todos los temas, que ya las puse, por lo menos los títulos, va a haber un título que diga grupo cociente. Entonces, en ese momento se van a acordar, va a ser importante, va a ser útil que se acuerden de esto que les estoy diciendo ahorita, porque así se van a construir todos los grupos cociente, de manera excéntrica, por decirlo así, como lo estoy diciendo, de que el grupo conste de elementos que a su vez son conjuntos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, fíjense que incluso les estoy diciendo que estos conjuntos se pueden sumar. A ver, ¿cómo sumaría el club de 1 más el club de 2? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué se les ocurriría? Si yo les estoy diciendo, este elemento de Zn es un club, este es otro club, y los quiero sumar, ¿cómo le haría para sumar? Sería la unión de esos conjuntos. No, porque la unión de estos conjuntos no volvería a ser un club. Acuérdate que la operación binaria, sea la suma o el producto, tiene que ser tal de que yo se lo aplique a dos elementos del conjunto y me dé un elemento del conjunto. Entonces, la unión de estos es un conjunto, es cierto, pero no es de estos mismos. Me tiene que dar uno de estos. ¿Cómo sería la regla? Pues se me ocurre sumar los números tal cual. Sumar los números tal cual. A ver, por ejemplo. Y luego sacar el módulo. Ok, por ejemplo, vamos a ver qué idea es esa. Y de hecho es la única que se me puede ocurrir, porque fíjense, si este es un conjunto, este es otro conjunto, y yo quiero sumar estos conjuntos, lo que puedo sumar son los elementos de los conjuntos que están aquí. ¿Qué tal si yo tomo un elemento de un conjunto? Bueno, el más a la mano, pues es el propio 1, y un elemento del segundo conjunto, el más a la mano es el propio 2, lo sumo, es 1 más 2 es 3, y luego me fijo cuál es el club de 3. El club de 3 es el 0.
¿Sí está clara la regla? Entonces la regla va a ser, si yo quiero sumar dos clubes, tomo un elemento de un club y de hecho no va a importar cuál. ¿Ok? Fíjense, 1 más 2 me da 3. Aquí cae. Pero si yo en vez de 1 más 2 sumo 7 más 8, me da 15. Pero el 15 está aquí otra vez. ¿Están de acuerdo? Porque el 15 es un múltiplo de 3 y aquí están todos los múltiplos de 3. El 15 está acá. Y de esa misma forma se puede demostrar que no depende cuál elemento tomen del primer club, cuál elemento tomen del segundo club. Si lo suman, el resultado va a caer en el mismo club independientemente de cuáles elementos escojan para sumar. Es como magia, es como un truco de números, ¿verdad? Pero se puede demostrar, eso ya lo haremos cuando veamos grupo cociente, o bien ustedes lo pueden hacer como ejercicio, como demostrar que no depende del representante. De tal forma que entonces yo puedo, a ver, bueno, primero que nada, sí quedó claro la regla para sumar y lo mismo se va a aplicar a multiplicar, cómo sumo y cómo multiplico dos clubes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Es decir, voy a considerar, no lo voy a escribir, pero nada más lo voy a repetir. Para sumar dos clubes, lo que hago es tomar un elemento del primer club, tomar un elemento del segundo, lo sumo como números enteros, me fijo en el resultado y digo en qué club está el resultado. Y ese es el resultado del club. De tal manera que yo puedo otra vez volver a hacer la misma tabla que tenía. ¿Se acuerdan que tenía una tabla para la suma y otra tabla para el producto? Pues me quedan exactamente igual. Si aquí pongo los clubes 0, 1 y 2, estoy pensando en n igual a 3, n igual a 3, me va a quedar exactamente, bueno, ahora les estoy poniendo rayitas, pero pero es esencialmente la misma tabla, ¿de acuerdo? Así me quedaría la suma, ¿verdad? Y el producto, pues me queda parecido. Perdón, aquí me falló el estilo. El producto me va a quedar parecido. Les estoy poniendo aquí rayitas porque son como son los clubes. Estoy queriendo pensar que son clubes. Entonces aquí igual son los clubes, el club de 0, de 1 y de 2. El club de 0, de 1 y de 2. Entonces aquí todo esto me va a dar el club de 0, porque cuando yo multiplico 0 por cualquier cosa me va a dar 0. El 1 los va a dejar igual, pues sí va a ser como el neutro multiplicativo. Y luego 2 por 2 es 4, pero 4 es 0, ¿no? Perdón, 4 es 1. Es el mismo. El club de 4 es el mismo que el club de 1. Entonces, estas serían las tablas para n igual a 3. Profesor, Dime. en la tabla de la suma, 1 más 2 y 2 más 1 nos da 3, pero el 3 sería 0. 1 más 2 es 3, es 0. Sí, perdón. Aquí es. Y al igual que 2 más 2, entonces nos mandaría 1. Eso es. Aquí está mal. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí es 0. Y aquí es 0, 0 y 1. Muchas gracias. Sí, en efecto, aquí 2 más 1 es 3, es el club de 0, y 2 más 2 es 4, es el club de 1. Muy bien. Esto hay que verificarlo bien para que no nos equivoquemos como me pasó a mí. Y pues sí está bien, hay que checar que todo esté bien. Entonces, esas son las tablas. Si se fijan, estas tablas, ahora comparen estas tablas. No sé si son las mismas que habíamos calculado la clase pasada. Ah, bueno, aquí está la de Z3. Creo que no puse la tabla de la suma de Z3, pero aquí está la tabla del producto. Fíjense la tabla del producto. Aquí está la tabla del producto, ¿sí? Puros ceros, aquí puros ceros, aquí en la diagonal unos y 2 en la diagonal. Es exactamente la misma que tengo acá. ¿Sí? Lo cual, ¿qué significa entonces? A ver, entonces la conclusión es que aquí, o sea, Zn puede verse
como un conjunto de números en el reloj, vamos a llamarle el reloj de n números, o bien como un conjunto de clubes o clases. Entonces, un mismo grupo, un mismo conjunto, se puede ver de dos formas distintas, ¿sí? Como sea, vamos a considerar entonces el grupo aditivo de Zn, ¿sí? O bien el grupo multiplicativo, bueno, esto no siempre es un grupo, pero este multiplicativo, que es grupo, recuerden que es grupo, si n es primo. Solamente si n es primo, me queda que este es grupo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en este caso sí es un grupo. Aquí tengo, claro, aquí tengo que excluir al 0, como en otras ocasiones teníamos que excluir al 0. Aquí el Zn con el producto, tenemos que excluir al 0 porque el 0 no tiene inverso multiplicativo, pero cuando yo veo esta parte sería Z3 con el producto, ¿sí? Y ahí sí tengo un grupo, ¿ok? Y en este caso tengo a Z3 con la suma, donde ahí sí no excluyo a nadie, ahí tengo los 3 elementos y tengo la tabla de la suma, y la tabla de la suma, la operación binaria de la suma, tiene la propiedad asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos. Todo elemento tiene su inverso. Ajá. En cambio, aquí tengo que excluir al 0 porque el 0 no tiene inverso, pero cuando yo lo excluyo, me queda Z3 excepto el 0, me queda nada más el 1 y el 2, y eso sí los puedo considerar como un grupo, porque es una operación binaria, asociativa, donde hay un neutro, que es el 1, y donde todo elemento tiene su inverso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es respecto al ejemplo o a la familia de ejemplos número 3 romano, que son los enteros módulo n. Y bueno, eso les quería comentar como añadido de ese número romano 3 que habíamos visto en la clase anterior. Como les digo, aquí hay ciertos conceptos, la semilla de ciertos conceptos que vamos a ver más adelante. Primer semilla es el grupo cociente, que vamos a ver más adelante. Esa es la primera semilla. Es decir, vamos a ver más adelante una construcción en abstracto que se asimile, se parezca a esta manera que les estoy dando, esta segunda manera de ver los enteros módulo n como conjuntos de clases o de clubes que se pueden sumar o se pueden multiplicar. Bueno, en este caso existe la posibilidad de sumar o multiplicar, pero en general se pueden operar, ¿sí? Esa es una semilla que les pido, digamos, que recuerden cuando veamos los temas futuros, recuerden este momento. Y la segunda semilla es el concepto, la noción de isomorfismo. Es decir, estamos describiendo dos grupos o dos maneras donde esencialmente tenemos el mismo grupo. Aquí, como les dije acá abajo, como un conjunto de números en un reloj. Esa es una manera de ver a Zn, pero otra manera es como un conjunto de clubes. Y esas dos maneras se va a decir más adelante que son isomorfas. No son exactamente iguales, porque no son, poniéndonos muy estrictos, los mismos elementos, pero sí son isomorfas en el sentido de que hay una correspondencia biunívoca y las operaciones se comportan esencialmente de la misma manera, es decir, en este caso tienen la misma tabla.
de una manera o de otra, tenemos la misma tabla. Bueno, con eso cierro el número romano 3. Y vamos a pasar al número romano 4, pero antes quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta a este respecto. ¿No hay preguntas? No, profe, por el momento no. Muy bien. Entonces, avanzamos a nuestro siguiente ejemplo. Entonces, bueno, recapitulando los números romanos 1, sistemas numéricos, matrices, enteros, módulo n. Vamos entonces a avanzar hacia lo que sigue, que sería el número romano 4, que son los grupos de funciones. O bien, mejor dicho, ya de una vez le pongo grupos de permutaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con esta idea que bueno, había titulado funciones. A ver, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo construir un grupo cuyos elementos, ya que estamos excéntricos, como les dije hace rato, vamos a pensar en conjuntos cuyos elementos son funciones? Esa es la pregunta. Entonces, yo quiero que un conjunto me sirva como grupo, pero sus elementos sean funciones. A ver, voy a poner así pensar en un conjunto de funciones, donde A y B son conjuntos, ¿sí? A y B conjuntos cualesquiera. Y esto lo voy a modificar, lo voy a ir borrando. Pero aquí vamos a pensar que A y B son conjuntos fijos. Entonces tengo un conjunto de funciones. Ya sé lo que es una función, ¿no? Dados dos conjuntos fijos, A y B, sé lo que es una función cuyo dominio es A y codominio es B, ¿no? Acuérdense que es un tipo de relación, o una asociación donde a cada elemento del primer conjunto se le asocia exactamente uno del segundo conjunto. Eso ya lo sabemos, lo doy por hecho. Vamos a pensar que quiero echar a una bolsa, ahí está la bolsa, está simbolizada por estas llaves, un montón de funciones y quisiera poder operarlas. ¿Cómo puedo operar funciones? Fíjense, no estoy suponiendo que A y B son números, son sistemas numéricos. Si fueran sistemas numéricos, a lo mejor tendría una manera de pensar cómo operar las funciones, pero si no, ¿cómo se les ocurre operar las funciones? O sea, aquí la pregunta siguiente es, ¿cuál es la operación? ¿Qué hago yo para operar estas funciones? ¿Qué ideas tienen ustedes? A mí se me ocurre que si A y B son el mismo conjunto, podría ser la composición de funciones. Ok, entonces, porque no tenemos aquí manera de sumar, puesto que no son, si estos conjuntos fueran de números, podrían sumarse y podríamos pensar a lo mejor en una suma y un producto de funciones. Pero si no tengo eso, entonces la respuesta natural sería composición. Pero con la composición sucede lo mismo que con las matrices. O sea, yo puedo, en efecto, componer una función que va de A en B con otra que va de B en C. O sea, aquí la composición que denoto F seguida de G iría de A en C, en efecto. Pero no me quedaría una función del mismo conjunto, puesto que ya estaría involucrado un tercer conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente como en las matrices, ¿verdad? Las matrices, dijimos, se pueden multiplicar una matriz de 3 por 7, la puedo multiplicar por una matriz de 7 por 2,
pero me da una matriz de 3 por 2. Entonces, la operación no es cerrada, como dije hace rato. Se está abriendo todo el tiempo. Estoy obteniendo así como palomitas de maíz. Me están botando los resultados fuera del conjunto. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, pues que las matrices sean cuadradas. Pues, ¿qué tal sea aquí, en vez de que sean cuadradas, tomamos un mismo conjunto? Pues entonces obligamos, claro, nos estamos restringiendo, pero estamos obligando a que entonces todas las funciones vayan de A en A y ahora sí puedo componer, perfecto, y ya me queda una operación cerrada. Si se fijan, estoy aquí, ya nada más me quedo con un conjunto fijo. ¿Sale? Entonces, aquí en efecto, sí tengo una operación que de hecho es asociativa. Entonces, este conjunto vamos a decirle, fíjense, voy a usar una notación que es usual en matemáticas. Este conjunto, también por muy excéntrico que se vea, se denota así como una exponencial. A elevado a la A, donde aquí son conjuntos. Cuando ustedes vean esto en un texto, que un conjunto se eleve a la potencia de otro conjunto, en realidad no se asusten. Lo que quiere decir es que está considerando la familia. Uso pie de página, uso la palabra familia cuando los elementos son conjuntos o funciones o otro tipo de cosas más raras. Entonces, en este caso, por eso estoy diciendo, va a ser la familia de todas las funciones que van de A en A. Esa es la notación adecuada. Para cuando tengo de A en B, pues entonces pongo B abajo y A arriba. La costumbre es que las funciones vayan del exponente en la base, por decirlo así, para usar palabras tomadas prestadas del estudio de los números. Entonces, bueno, aquí no hay problema porque tanto la base como el exponente son el mismo conjunto. Entonces, esta notación es el conjunto de funciones que van de A en A. Ok, entonces, este conjunto que estoy poniendo aquí, de A en A, junto con la composición, en efecto va a resultar ser un semigrupo, porque ya tengo una operación que va a resultar ser asociativa, pero de hecho también es un monoide, ¿no? ¿Cuál sería el neutro? ¿Cuál sería el neutro de ese monoide? A ver, muy fácil aquí, porque es una función que tiene que ir de A en A, que al componer con cualquier otra función de A en A, la deje igual. ¿La Entonces, función identidad? exacto, es la función identidad, que le podemos también poner así. Noten ustedes que hay una similitud muy notable entre esta situación de funciones con las matrices, ¿verdad? Porque también tuvimos que reducir a que el conjunto fuera el mismo y en efecto la función identidad hace el mismo papel de la matriz identidad, nada más que ahora estamos hablando de la composición, ¿sí? Pero aquí es donde decimos no es un grupo, no es un grupo necesariamente, ¿sí? Es un monoide, pero no es un grupo. ¿Por qué no es un grupo? A ver, alguien, aparte de Ricardo, alguien que me diga, ¿por qué no es un grupo este conjunto que estoy denotando como A elevado a la A? ¿Por qué no es un grupo? ¿Qué falla entonces? ¿Qué propiedad falla? Porque ya tenemos la operación binaria asociativa y hay un neutro. ¿Qué falla entonces? Los inversos. El inverso. Exacto, los inversos. Necesitaríamos que toda función de A en A tuviera inversa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Te estamos diciendo que no es cierto, ¿no? O sea, no es un grupo porque no toda función f que va de A en A tiene inversa. Pasa, como les digo, muy parecido a lo que sucedía con las matrices. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que una función tenga inversa? Que sea biyectiva.
Exacto. Entonces, esto sucede, como decimos, sí y solo sí. O sea, precisamente en el caso de que F es biyectiva. ¿Sale? Entonces, vamos a considerar la siguiente definición. Aquí lo voy a escribir con otro color porque es bastante importante. Entonces, definición. Es más bien una nomenclatura. Entonces, dado un conjunto A, como el que había considerado, un conjunto A fijo, una permutación, sobre A simplemente es una función biyectiva. Una función biyectiva que va de A en A. ¿Ok? Eso es lo que vamos a denotar. Bueno, es una permutación, es precisamente una función biyectiva que va de un conjunto en sí mismo. Entonces, ya ahí tenemos ciertas condiciones muy especiales, como las fuimos sacando, porque es lo que necesitamos para que ahora sí tengamos un grupo, ¿sí? Entonces, eso es la definición y la notación. Le vamos a poner una S y el subíndice A. Este es el conjunto de todas las funciones de A en A, pero les vamos a añadir la condición de que F es biyectiva. ¿Sí? Esto que puse aquí es una raya vertical, ¿no? O sea, es la condición que tienen que cumplir las funciones de A en A, porque si aquí acabamos de describir, nada más aquí acabamos de describir nuestro conjunto, pues no es suficiente. No es suficiente tomar todas las funciones porque hay funciones que no tienen inversas. En cambio, aquí ya tenemos como conclusión, la conclusión de todo lo que dijimos anteriormente es que el conjunto S sub A de todas las permutaciones con la composición es un grupo. ¿Ok? Porque entonces la composición es asociativa, la función identidad es el neutro del grupo, porque operada con cualquier función de A en A la deja igual. Y finalmente ya tenemos, como son biyectivas nada más, que todos los elementos de este conjunto tienen inversa respecto a la composición. Entonces, por eso cuando decimos inversa de una función, lo primero que hay que pensar es respecto a la composición. Como les digo, aquí no tenemos nada para multiplicar o para sumar, porque el conjunto es abstracto, es un conjunto arbitrario A. Puede ser un conjunto de números, pero puede ser un conjunto de gatos o un conjunto de fichas de dominó. No necesariamente se pueden sumar o se pueden multiplicar. Pero lo que sí se puede hacer es componer las funciones. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el grupo. Por eso comencé a titular grupos de funciones, pero pues ya de una vez le pongo la palabra que va a resultar ser un grupo. La clase de funciones que van a resultar ser un grupo son las permutaciones, es decir, las funciones biyectivas sobre un mismo conjunto. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, por favor. Yo, profesor, con la definición, Sí, eh, por permutación, ¿tiene que ver también con la parte de matemáticas discretas, de formas de conteo? así es, exactamente. Y eso tiene que ver precisamente cuando en particular, aquí permítanme continuar con el comentario, o sea, podemos ahora particularizar, ¿no? Ahora, en particular, podemos pensar, podemos considerar el caso cuando el conjunto sea finito. Podemos considerar un conjunto finito. Finito.
O sea, el conjunto A puede ser finito. Le voy a llamar con letras porque no tienen que ser números, ¿no? Pero son el primer elemento, el segundo elemento, así hasta el enésimo elemento. Es un conjunto finito. Entonces, en ese caso, SA se escribe como SN, donde n es el número de elementos. Noten ustedes que es un conjunto finito de n elementos. También se dice de cardinalidad n, ¿sí? Es decir, la cardinalidad se puede poner como entre dos barras el conjunto. Como les decía varias veces, los símbolos se repiten. Esto no es valor absoluto, esto no es norma de un vector, sino es cardinalidad. Y en este caso estoy pensando que la cardinalidad del conjunto es el número de elementos que tiene, son n. Y entonces, las permutaciones sobre este conjunto se escriben de manera abreviada como Sn, ¿sí? Ahora, vamos a pensar todavía en un ejemplo más particular. Vamos de Platón a Aristóteles, ¿sí? Ahora, todavía más particular. Ejemplo. Vamos a pensar en n igual a 3, ¿sí? Y vamos a pensar que A pues, está formado por ABC. Les voy a poner letras, aunque se pueden poner números y algunos textos les explican todo esto con números, pero lo que quiero es que se entienda que el conjunto es cualquiera que no necesariamente tiene números y que estos no tienen operación. Ojo, aquí es importante no hacerse bolas, que no se crucen los cables, como decimos, porque aquí, fíjense, como ya está más elaborado, porque el grupo se forma a partir de sus elementos son funciones sobre otro conjunto que ya se tiene fijo, que es el caso de A. Y ese conjunto A puede tener diversos elementos, ¿sí? Pero en esta situación no estamos pensando que A sea un grupo, mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, ni siquiera estamos pensando que tenga una operación. Entonces es muy importante aquí que no se vayan a confundir con que estos elementos se pueden operar. No, no, no. Los que se van a operar, las que se van a operar son las funciones. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por eso no me gusta a mí usar aquí la notación de ponerle los elementos de A van a ser 1, 2 y 3 en vez de ABC, porque luego hay confusión y se piensa que el 1, 2 y 3 ya se van a operar. No, no, no. Aquí estos los estamos considerando nada más como elementos, es decir, estamos precisamente pensando en un conjunto de cosas y son 3 cosas. Y lo importante es cuántas son, de hecho. ¿Ok? Entonces, fíjense, eh, vamos a tratar de describir las funciones biyectivas, es decir, qué cosa es, cómo describir, cómo describir S3, S3, ¿sí? Que es lo que ya dijimos, S3 es el conjunto de funciones biyectivas, ¿sale? Híjole, pues en principio podríamos pensar que son muchas, ¿verdad? Porque, ¿qué cosa es una función? Pues es a un conjunto, en este caso ABC, aquí tenemos ABC, y luego podemos pensar en el mismo conjunto ABC, y luego todas las posibilidades, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pensar en asignaciones. Una, pues es la identidad, que sería la A va a dar a A, la B va a dar a B, la C va a dar a C. Pero luego podemos pensar en que la A vaya a dar a B. Y noten ustedes que si la A fue a dar a B, la B ya no puede ir a dar a B, porque la función tiene que ser biyectiva. Entonces la B tendría otras dos posibilidades. Entonces ya estamos dilucidando cómo podemos contar, y ahí tiene que ver con lo que decía Ricardo de las matemáticas discretas, ¿verdad? Ahí ya podemos contar, podemos pensar cómo describir y cómo contar las funciones
porque afortunadamente son las funciones biyectivas. Si fueran todas las funciones, o sea, por ejemplo, aquí, si pensáramos en la cardinalidad, que también se puede pensar el símbolo de cardinalidad, también es un gatito, ¿eh? Se puede demostrar que la cardinalidad de la totalidad de funciones que van de A en A es precisamente, y por eso es el símbolo, 3 a la 3, ¿sí? Que serían 27. Estos son todas las funciones. Ojo, aquí estoy, acuérdense que los símbolos se los van aprendiendo, ¿eh? Este símbolo son todas las funciones, incluyendo las que no son biyectivas. Todas las funciones. Hasta eso no son tantas en este caso, pero sí son bastantes. Entonces ahora la pregunta es, las biyectivas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para pensar en las biyectivas? A ver, vamos a razonar un poquito más. Vamos a pensar en que aquí están los elementos A, B, C, ¿sí? Y aquí pensar en a dónde puedo mandar a dónde puedo mandar B y a dónde puedo mandar C. Fíjense, aquí tengo para A, ¿cuántas posibilidades? Tengo 3 posibilidades, ¿sí? Voy a ponerle aquí 3 posibilidades. La puedo mandar a B o a C, ¿sí? Pero una vez que ya determine a dónde fue a dar A, ese lugar a donde fue a dar A ya no lo puedo usar. Por lo tanto, B, una vez que elijo el lugar a donde va a dar A, B tiene 2 posibilidades. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí están de acuerdo? Aquí B tiene 2 posibilidades. Y una vez que ya fijé a dónde va a dar A y a dónde va a dar B, esto está ya determinado absolutamente. Entonces, esto nada más tiene una posibilidad. Entonces, en total, son 3 por 2, 6, por 1, 6. Son 6 posibles funciones biyectivas. Iba a poner asignaciones, pues ya de una vez digo funciones biyectivas o bien, pues el nombre que ya con el que lo bautizamos. 6 posibles permutaciones. Es decir, es 3 factorial, ¿no? Acuérdense, esto es lo mismo que 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. ¿De acuerdo? Ah, pues entonces si son 6, pues puedo fácilmente describirlas. A ver, vamos a ver. Voy a poner ABC y abajito voy a poner, como si pusiera esta flechita, por cierto, cuando usan la notación de función, aquí estoy pensando en la función global que va de A en A, así la flecha tal cual, pero cuando le pongo esta rayita, estoy pensando en cada elemento de a dónde va a dar. ¿Sale? Esta es la diferencia de la notación. Aquí la notación de la flecha sin raya es la función global que va del conjunto al conjunto. Aquí con raya es cada elemento a dónde va. Entonces aquí voy a pensar en que hay una flechita con raya que va a dar a otro elemento, pero no lo voy a poner para simplificar. Entonces lo voy a poner así. Esta es una posibilidad, ¿sí? Esta es una posibilidad. Luego está la posibilidad con la misma A yendo hacia A. Bueno, ahora la B la puedo mandar a C y la C la puedo mandar a B. ¿Sí? Luego, ¿qué otra posibilidad hay? Bueno, puedo mandar ahora la A B. Y la B la puedo mandar a y a C la puedo mandar a C. Y mandando la A a B, la otra posibilidad es que mande B a C y C a A. Y finalmente, aquí abajo voy a poner las otras dos. La A puedo mandarla a C, la B la puedo mandarla a A y la C a B, o bien, mandando la A a C, la B la puedo mandar a B mismo y la C a A. A ver si están de acuerdo que son las 6 posibles permutaciones, si es que no me equivoqué por ahí. Chéquenlo, por favor. Aquí el razonamiento que hice es, esto es
donde A va a dar a A. Acuérdense que aquí puse la A tiene tres posibilidades. Una posibilidad es que la A vaya a dar a A. Otra es que la A vaya a dar a B. Y otra es que la A vaya a dar a C. Ahí están las tres posibilidades. Ahora, de cada una de estas tres posibilidades, la B puede tener dos posibilidades. Una vez que A fue a dar a A, la B puede dar a B o a C. Ahí están las dos. Cuando la A va a dar a B, la B solamente puede ir a dar a A o a C. Y cuando la A va a dar a C, la B solamente puede ir a A o a B. ¿Sí? Y la tercera letra pues ya está determinada, ya no le queda lugar. ¿Están de acuerdo? Para que la función sea biyectiva. Si yo escribo otra posibilidad, por ejemplo aquí que la C vaya a dar a B, pues ya no fue inyectiva porque ya va a haber dos elementos que van a dar a un mismo elemento B. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Por qué son 6 permutaciones? Ahora, si me permiten, para que no esté esto en el aire, voy a usar unos paréntesis. Entonces van a aparecer matrices, pero es la notación que se va a usar. ¿Sí? Es decir, que aquí esto puedo pensar que es un conjunto formado por estos 6 elementos y es precisamente el conjunto S3. ¿Está claro? Ahí está el conjunto de todas las permutaciones sobre un conjunto de 3 elementos. Sí, en otras palabras, estoy diciendo que la cardinalidad, aquí abajo pongo la cardinalidad, como lo quieran escribir, ¿no? Puede ser entre barras o bien con la notación del gatito, de ese 3, pues es 3 factorial, ¿no? Es 3 factorial, es decir, es 6. Entonces aquí hay varias cosas que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y es que así son todos los temas. Tienen que estar muy atentos porque siempre están involucradas muchas cosas. Pero afortunadamente se va recopilando la información, los conceptos, y uno va teniendo a su vez más herramientas, ¿no? O sea, es de doble filo, ¿no? Uno se puede angustiar un poco porque es demasiada información, pero a la vez ya voy teniendo más recursos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estamos considerando conjuntos de funciones que tienen que ser biyectivas y tienen que estar en un mismo conjunto, sobre un mismo conjunto, ¿sí? Para poder aspirar a tener un grupo. Ahora, fíjense que aquí nada más en el ejemplo más concreto de n igual a 3, lo único que acabamos de hacer es enumerar las permutaciones, ¿sí? Y estamos introduciendo esta notación que se puede pensar que es una notación matricial, pero donde nada más lo único que debo interpretar aquí no son matrices que se puedan multiplicar ni sumar, ¿no? Son simplemente ordenamientos donde el renglón de arriba está fijo, o sea, el renglón de arriba simplemente es la descripción del conjunto A y el renglón de abajo de cada matriz es a dónde fue a dar cada elemento. Es una notación así tal cual, llana, ¿sí? Aunque se usen los mismos signos, en este caso paréntesis, no debo confundir con que son matrices que se puedan sumar o multiplicar. Simplemente es una manera de acordarme de cuál es la permutación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fíjense que entonces ahí aparece la identidad. Y se fijan, ahí está la identidad. De hecho, fue la primera que puse, ¿no? Ahí está la identidad. Ahora, sí se pueden componer. Estas son 6 permutaciones. Por supuesto, ya ustedes también, lo que les estaba diciendo es que pueden pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Pueden pensar en que estamos en el ejemplo de que A es igual a 3, en que N es igual a 3, el número de elementos es 3, pero si aquí fuera 4 elementos, pues no pasaría, no cambiaría mucho. A ver, ¿qué cambiaría? Pues que aquí serían 4 elementos, tanto en el dominio como el codominio. El total de funciones pues, sería 4 a la 4, ahí sí ya es más amplio, son 64.
pero el total de permutaciones ya en vez de 3 factorial serían 4 factorial, porque aquí razonaríamos de la misma manera, ¿no? Primero 4 posibilidades, luego 3, luego 2, luego 1. Entonces serían 4 factorial y aquí nos quedarían 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces ese 4 sería 24 permutaciones. Ya sería más amplio. Y así nos vamos, ¿verdad? Y sería lo mismo en el caso finito, cualquier n. Y fíjense, independientemente de cuál es el conjunto A, porque aquí yo no estoy usando que A, B y C son números, o son gatos, o son fichas de dominó. Son elementos abstractos y lo que estamos haciendo es describir todas las permutaciones sobre un conjunto abstracto, claro, finito en este caso. ¿Bien? ¿Preguntas? Ahora, en el mismo ejemplo, ¿no hay preguntas? Sí siguen ahí, están muy silenciosos. No, maestro, todo bien, gracias. ¿Todo Por el bien? momento todo bien, profe. Perfecto. Ahora vamos a seguir en el mismo ejemplo. En el mismo ejemplo, ¿cómo se componen las funciones? Se deben poder componer cualesquiera dos funciones. A ver, voy a tomar dos cualesquiera. Voy a pensar en A, B y C con B, A, C, compuesta con A, B, C, con C, C, B, A. Ahí está, lo estoy tomando al azar, son dos cualesquiera del conjunto anterior. Ahora, fíjense, vamos a seguir la misma filosofía o la misma interpretación que cuando pensamos en funciones reales, que es, primero voy a considerar la función que está más a la derecha, seguida de la que está a la izquierda. Esa es la composición. Y es la composición normal de funciones. La pregunta es, ¿qué permutación me da? ¿Cómo le hago? Pues simplemente lo que hago es seguir la trayectoria de cada elemento. ¿Sí? Esta es la función que a A le asigno C, a B le asigno B, a C le asigno A. Y luego voy a componer esa actuación de esta función con la que a le asigna B, a B le asigna A y a C le asigna C. Entonces lo que tengo que hacer es seguir el elemento en cuestión. Entonces la A primero va a dar a C, pero luego la C se queda fija. Entonces estarán de acuerdo que aquí me queda C. ¿Sí? Repito, la primer función, o sea, aquí noten ustedes que la anotación aquí es que esta es la primera, primero y luego segundo. O sea, voy de derecha a izquierda, porque es como si aquí dijera, le llamara a esta función sigma, porque se usan estas letras griegas, de una vez les digo, en vez de las letras latinas F y G para funciones, para permutaciones es usual que se usen las letras griegas. Entonces la letra sigma, la letra tau, es primero sigma y luego tau. ¿Ok? Entonces es el elemento A primero va a dar a C, pero luego esa C se quedó fija. Luego, el elemento B primero fue a dar a B, o sea, bueno, primero se quedó fija en B y luego va a dar a A. Entonces esto es A. Luego la C primero va a dar a A y luego la A va a dar a B. Entonces me queda esto. Esta va a ser la composición en esta notación, usando esta notación, usando la información que me dice la notación. Eso es lo que obtengo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes podrían llenar una tabla, pues ya resulta más o menos grande, ¿no? Porque entonces tendría que llamarle, si les llamo de una forma a los elementos, entonces aquí ya pienso en S3, entonces ya obtendría la identidad, ¿no? Les tendría que llamar de cierta manera, la identidad, y luego vamos a decir que este es sigma 1, pero luego tendría sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6. Y lo mismo acá, ¿no? La identidad, que es sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 y sigma 6. ¿Sí? Entonces ya la tabla que tendría yo que construir aquí ya sería más amplia, ¿no? Fíjense, sería de 6 por 6. ¿Por qué 6 por 6? Porque 6 son los elementos de S3.
Entonces aquí tendría que llenar todo esto, ¿verdad? Pero lo puedo llenar, pues así. Lo puedo llenar de esta manera. Entonces ya es un poco latoso llenar la tabla, ¿sí? Convendría más algo abreviado, ¿no? Entonces les voy a dar una manera abreviada de componer esas funciones. Fíjense, vamos a usar una notación abreviada. Se los voy a explicar con el ejemplo. Entonces, en el caso de tau, que fue ABC, mi tau es esta de arriba, la voy a copiar tal cual. ABCBAC. Fíjense, la notación abreviada va a ser así. Fíjense, ¿eh? La A fue a dar a B. Entonces, la A, en la nueva notación abreviada, la A va a dar a B. Luego, la B, ¿a dónde va a dar? A A. Ah, pues entonces aquí ya estas dos se cierran. Y la C se queda fija. Entonces, todo esto que había denotado de manera exhaustiva, diciendo cada elemento del conjunto A mayúscula a qué elemento da, lo denoto así nada más para acordarme y con esto ya sé que es la A va a dar a B y la B va a dar a A y se acabó. ¿Cómo denotaría esa sigma que está arriba? La sigma que está arriba es CBA abajo. A ver, díganme cuál sería la notación compacta. Empezando siempre por A si quieren. ¿Qué pongo aquí? A ver, Adrián, que estás ahí, ahí porque hace rato hablaste y ahí estás. Dime, ¿a qué va a dar A según esta función? Aquí ando, maestro. ¿AC? Hace Muy bien, va a dar a C. Luego, ahora aprovecho que tengo la C aquí y ahora les digo a dónde va a dar C. Ah, Exacto, entonces aquí le cierro. Y si no escribo la B, ¿qué debo interpretar? Pues que está que se fija, queda fijo. que queda fija, ¿verdad? Entonces, es una notación abreviada que además pues, se puede usar en la composición de manera abreviada. A ver, lo voy a poner aquí arriba. Voy a poner la tau que quedó AB compuesta con AC. Y quiero la notación abreviada de esta composición. Entonces es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Empiezo con A, si quieren, para comenzar de un elemento fijo, y le sigo el recorrido. La A va a dar a C, pero aquí la C dice que quedó fija. Entonces me quedo en C. Luego la C va a dar a A, y acá la A va a dar a B. Ah, entonces la C va a dar a B. ¿Sí? Nuevamente voy primero la de la derecha, segundo la de la izquierda. Entonces repito, primero empiezo en A, le sigo la pista, va a dar a C y luego la C aquí queda fija. Entonces se queda en C. Luego a la C le sigo la pista. Primero va a dar a A y luego la A va a dar a B. Entonces en total la C va a dar a B. Y ya se cerró porque seguramente ya acabé con todos los elementos, son 3. Porque la B, ¿qué le pasó a la B? Aquí se quedó fija y aquí fue a dar A, entonces la B fue a dar A. El último elemento, yo entiendo que a dónde va a dar es al primero, como si esto fuera un ciclo. ¿Sí está bien? Ahora la pregunta es, ¿esto de aquí representa lo mismo que esto? Pues sí, fíjense. La A va a dar a C, ahí está. La C va a dar a B, ahí está. Y la B aquí se interpreta como que fue a dar a A. Entonces es más práctico, si quieren ustedes, ya depende de cada quien, pero bueno, nada más para escribir es mucho más corto esto que esto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí conviene pues utilizarlo y de hecho más adelante que vamos a regresar, hay todo un tema del curso que es, y también si se fijan en los temas, grupos de permutaciones. Entonces ahorita lo estamos presentando apenas, pero vamos a desarrollar toda una teoría sobre este tipo de grupos. ¿Sí? ¿Sí está claro? A ver Sí, si hay profesor. una pregunta por ahí. Entonces, bueno, ya hay varios puntos en común con lo que me preguntaban de que si tenían que ver con las permutaciones de matemáticas discretas. Sí, son precisamente las permutaciones de matemáticas discretas pensando en conjuntos finitos y el número de permutaciones que hay de un conjunto en sí mismo es precisamente n factorial
¿sí? Y se pueden pensar las permutaciones como un reordenamiento, porque esa es otra interpretación. Aquí yo puedo pensar en una permutación, digamos esta, como un reordenamiento y precisamente la notación no totalmente compacta, sino la notación matricial, vamos a decir, nos da la impresión de que si el orden, el primer orden, el orden original del conjunto A es el renglón de arriba, aquí es el orden original, aquí estoy pensando en un orden original. Digo, cuando yo describo un conjunto, no importa en realidad el orden, ¿no? Es el conjunto de tales elementos. Pero puedo pensar, como vamos a considerar permutaciones, puedo pensar en un orden original, pues aquí el orden alfabético, si les llamé A, B y C a los elementos, el orden alfabético. Pero luego, fíjense cómo el resultado de cada función es un reordenamiento, ¿sí? Entonces, puedo pensar en permutaciones como reordenamientos, ¿sí? Y entonces, por eso aquí vienen dos preguntas del cuestionario que dicen, una pregunta del cuestionario es el juego del dominó, ¿sí? Entonces, piensen en el dominó, piensen en un orden original, ahí a lo mejor no está tan sencillo pensar en un orden original, pero pueden pensar que empiezan por las blancas, la blanca blanca, la blanca 1, la blanca 2, y así las van ordenando en hilerita a las 28 fichas. Ahí pueden pensar en un orden original. Luego, esas fichas las voltean y hacen una sopa, ¿sí? Y después de hacer la sopa, que así se llama en el dominó, ¿no? Los que saben jugar dominó, es la sopa, y entonces reordenamos las fichas, las volvemos a poner en hilerita y ya el orden cambió. Ahí es donde ya actúa una permutación. Y una permutación es como un reordenamiento pensando en un orden original. ¿De acuerdo? Donde en ese caso del dominó son 28, entonces estamos pensando en un elemento del grupo S28. ¿Sí? Ahora, si me permiten, aquí también interviene el cubo de Rubik. ¿Sí? Aquí está el cubo de Rubik. Otra vez, entonces, fíjense, aquí, que por cierto, si lo ven, no está en su forma original. Bueno, que por cierto, esta es muy sencilla porque lo único que hacen es girar 180 grados todas las caras, todas las caras, que son las 6 caras del cubo, y ya les queda. Pueden pensar que aquí esto es un ordenamiento original. ¿Un ordenamiento original de qué? Bueno, pueden pensar en las piezas que se mueven, porque hay 4 centros que en realidad se mueven, pero pensando en que si cambian de color o si cambian de posición, pues en realidad podemos pensar que no se mueven los centros, ¿sí? Los centros de cada una de las 6 caras. Y hay, aparte de esos centros, otras 20 piezas que sí se mueven, ¿no? Las esquinas y las piezas de en medio. Ok, entonces podemos pensar entonces que un movimiento del cubo de Rubik, por ejemplo como ya de eso se trató el cuestionario, esto que hice fue un movimiento compuesto por 2 giros, ¿sí? Pueden pensar es el giro azul 90 grados a favor de las manecillas, el giro blanco 90 grados a favor de las manecillas y obtengo esto. Entonces, ahí lo que hice fue un reordenamiento, otra vez, es un reordenamiento de las piezas originales que tenía con los colores originales a esta posición de las piezas. Incluso podemos pensar a dónde se fue cada una, ¿verdad? Por ejemplo, esta esquina de acá, a la hora que giré, esta esquina de acá, a la hora que giré, y luego volví a girar, quedó en esta posición. Cada una de las piezas va a tener un trayecto y a final de cuentas va a quedar en otra posición. Por lo tanto, cada movimiento del cubo de Rubik se puede considerar como una permutación del conjunto de todas las piezas que se mueven.
Le estoy llamando pieza a una esquina o a un medio, vamos a decirlo, ¿no? Estas aristas que están formadas nada más por 2 colores y las esquinas que están formadas por 3 colores. Entonces, cada movimiento del cubo de Rubik es una permutación, ¿sí? Se puede considerar como una función biyectiva. Y es biyectiva claramente, pues porque no puede ser que 2 piezas estén en el mismo lugar, ¿sí? Y todas las piezas, o se mueven o se quedan igual, ¿no? Aquí en este ejemplo de movimiento que hice, hay varias piezas que se quedaron ahí fijas, ¿sí? Así como en nuestro ejemplo de las permutaciones sobre ABC. Aquí pues no es ABC, ya son 20, ¿no? Entonces es un elemento de ese 20. Si yo considero nada más el número de piezas que hay, que son 20, porque son 8 esquinas más 12 medios, son 20 piezas, entonces es una función biyectiva, es una permutación, ¿sí? Ahí está. Y ahí es más claro entonces por qué esto resulta un grupo, porque ya estamos haciendo más desmenuzada la descripción, ya no nada más es la sensación de que hay un conjunto con una operación y el cuestionario anterior era cuál es la operación, cuál es el conjunto, cuáles son los inversos, cuál es el neutro, sino que ahora sí ya con este lenguaje, con esta manera de ver las cosas, ya podemos pensar en que son permutaciones, en que la operación es la composición, ¿verdad? Y en que el inverso de un movimiento, pues es la función inversa de la permutación en cuestión. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? No, profe. Ok, igual aquí mismo, si se fijan, podemos fácilmente decir cuál es la inversa de cada cual, ¿no? Por ejemplo, en la segunda, aquí tenemos ABC va a dar a CB. En la notación compacta, a ver si están de acuerdo rápidamente, pues esto sería una transposición, nada más sería la B va a dar a C y la C va a dar a B. La A se quedó fija. Entonces, ¿cuál sería su inversa? Pues hacer lo mismo exactamente, porque si vuelvo a transponer la B y la C, si lo hago 2 veces, pues me quedo igual, me quedo en la identidad. Entonces, la inversa de una transposición, pues es la misma transposición, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí sucede algo muy interesante y con esto ya casi estamos acabando el día de hoy. No vamos a terminar de ver todos los ejemplos, me va a quedar el ejemplo de los cuaternios todavía, pero bueno, vale la pena ver esta situación de las permutaciones. Ahora, fíjense, ahora vamos a ver este mismo ejemplo S3, estamos pensando en S3, lo voy a poner en la notación compacta, ¿sí? Voy a escribir otra vez S3, el que teníamos acá, pero en la notación compacta. Ok, entonces, por ejemplo, aquí nada más para acordarme, tengo la transposición, bueno, la identidad, la transposición y luego los que iban a dar a B. Ok, bueno, a ver. De todas maneras, a lo mejor no me quedan en el mismo orden, pero vamos a ponerlas. Miren, en la notación compacta, la identidad la vamos a poner así. Ah, perdón, aquí es A. Es que también hay mucho la costumbre de que sean números, pero como les digo, ahorita no los voy a poner como números. Vamos a pensar en que esa es la identidad. La identidad es que fija A y fija todas las demás, ¿sí? Luego vamos a pensar en las transposiciones. Las transposiciones serían estas 3 transposiciones. A ver, ¿a qué le estoy llamando transposición? Le estoy llamando a un movimiento, a un reordenamiento donde una de los 3 elementos se queda fijo y las otras 2 nada más hacen esto, se traslapan, ¿sí? Y finalmente son 2 ciclos. Un ciclo es así. Aquí en medio no se ponen comas, ¿eh? Donde se ponen las comas es aquí porque quiero separar las permutaciones. Entonces un ciclo va a ser así y otro ciclo va a ser así. Y ahí están ya las 6 permutaciones, ¿sí?
Acuérdense que esto tiene su contraparte un poco más desglosada, ¿no? Por ejemplo, este ciclo, esto abrevia ABC, que la A fue a dar a B, que la B fue a dar a C y que la C fue a dar a A. Esta notación desglosada, podemos decir, se compacta de esta manera, ¿sí? La A va a dar a B, la B a C, la C a A. Entonces, lo podemos ver como una sopa de dominó, como un reordenamiento, como en el dominó o en el cubo de Rubik, donde se reordenan las piezas, más que como una asignación, ¿sí? Acá abajo estoy pensando en una asignación, que es a partir de la definición de función, pues es una asignación, ¿no? A un elemento le asigno otro elemento del mismo conjunto, pero es mucho más práctico, más útil, se puede pensar mejor si las permutaciones las interpretamos como reordenamientos, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, una de las ventajas de interpretarlo así como reordenamientos es que puedo pensar en una interpretación geométrica. Entonces, aquí vamos a meter un poco de geometría. Entonces, vamos a pensar en un triángulo equilátero, ¿sí? A ver si me sale el triángulo equilátero con esta herramienta. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense ustedes, vamos a pensar que cada uno de los vértices es, bueno, aquí me equivoqué, esto debía haber puesto así. Pues cada uno de los vértices es cada uno de los elementos que estoy considerando en el conjunto. Y sobre los vértices vamos a pensar en estos reordenamientos, de tal manera que la primera permutación, que es la identidad, pues es no hacerle nada al triángulo, ¿sí? Las siguientes tres, que son transposiciones, sería como una reflexión, es decir, estaría pensando en, déjenme ponerle aquí una guía, estaría pensando en que A y B se transponen, estaría pensando en un eje de simetría aquí, ¿sí? En otro eje de simetría por acá y en otro eje de simetría por aquí. Bueno, más o menos me queda medio chueco esto, pero sí se imaginan lo que quiero decir, ¿verdad? Aquí los ejes de simetría son sobre eh, bueno, estos tienen que converger aquí, ¿no? Entonces, voy a pensar en que estas son reflexiones sobre los ejes de simetría del triángulo, porque en este caso particular, la C se queda fija y la A y la B se transponen una con otra. Es como una reflexión sobre este eje, ¿de acuerdo? La primera. Bueno, aparte de la identidad, la primera. La segunda es una reflexión sobre este eje, donde la B se queda fija, la A va a dar donde está la C y la C donde está la A. Y la tercera, pues es una reflexión sobre este eje. Entonces, puedo pensar en que estas tres que están aquí, son reflexiones. ¿Sí? Y las otras dos que faltan, pues son rotaciones. Si se fijan, la A va a dar a B, la B va a dar a C y la C va a dar a A. Es como una rotación donde donde el triángulo completo gira, pues 360 entre 3, ¿verdad? Es decir, 120 grados. Gira 120 grados a favor, perdón, en contra de las manecillas del reloj, porque la A, aquí dice que la A va a dar a B, la B va a dar a C y la C va a dar a A. Entonces es una rotación. Y en este caso la rotación es al revés, ¿no? Es 120 grados, pero a favor de las manecillas, porque la A va a dar a C, la C va a dar a B y la B se regresa a A. Entonces, estas otras dos que están acá son rotaciones. Son reflexiones y rotaciones. Aquí estamos hablando de geometría.
Entonces, estas son las llamadas, así se llaman, las llamadas simetrías, así se llaman. Cuando estoy pensando en geometría, estas permutaciones se llaman las simetrías del triángulo. Claro, claro, pensando en que la propia identidad es una simetría, esta es la identidad. Entonces es la identidad, es la 3 reflexiones y 2 rotaciones, y eso es lo que podemos hacer con un triángulo, de tal manera que podemos pensar en, son acciones concretas, acciones geométricas, de tal manera que al final de la acción el triángulo se ve igual, el triángulo, la figura, los que cambian son los vértices, pero el triángulo queda con la misma figura, ya sea la identidad, por supuesto, las 3 reflexiones o las 2 rotaciones. El triángulo queda como la misma figura, pero lo que se movió del lugar fueron sus vértices. Y eso, entonces, lo que estamos diciendo es que forma un grupo. La composición, pues, se interpreta como simplemente hacer una acción y luego otra, exactamente igual que lo que les dije hace rato del cubo de Rubik, que es un giro y luego otro, ¿sí? Pues en este caso, los elementos básicos, vamos a decir, los elementos básicos del cubo de Rubik, que no son todos, porque estas permutaciones sí son sobre un conjunto más numeroso, entonces son muchas más, que además no son todas, absolutamente todas, porque están restringidas a lo que podemos hacer con estos pocos, entre comillas, giros, que son los giros básicos, pero sí hay ciertos giros básicos que son estos de cada una de las 6 caras. Aquí sí estoy describiendo todos los posibles elementos, en la pantalla están viendo todos los posibles elementos que son las simetrías del triángulo. ¿Sí? Entonces, estas son las permutaciones, esto es un grupo de permutaciones y por supuesto que esto se puede continuar a otras figuras. Ustedes pueden pensar en un cuadrado, donde ya entonces son más vértices, o sea, pueden pensar en el cuadrado, ahí lo vamos a dejar. O sea, es decir, si pensamos ahora en las simetrías, pero del cuadrado, pues nada más para que se queden pensando en eso para mañana, pues sería pensar en un cuadrado y ahí están los 4 vértices del cuadrado, ya podríamos pensar ya en A, B, C, D, y hay varias cosas que hacer, ¿verdad? Porque podemos reflejar, si pensamos en las reflexiones, podemos reflejar respecto a 2 ejes, uno horizontal y otro vertical, pero también podemos reflejar respecto a una diagonal, ¿sí? Podemos pensar en reflexiones de esta forma o reflexiones de esta forma. Entonces ya son más, ¿sí? Ya son más. De hecho, el total de permutaciones que tenemos aquí, o sea, la cardinalidad, el total de permutaciones que tenemos en S4, porque ya serían 4 vértices, pues sería 4 factorial, que dijimos que eran 24. El total de permutaciones. Pero aquí ustedes pueden también contar el total de simetrías, que son más también, por supuesto, ¿sí? Más que las del triángulo. Pueden pensar en estas reflexiones y también pueden pensar, por supuesto, en rotaciones. Y aquí tienen más juego, tienen más posibilidades. Entonces, también se pueden pensar así las permutaciones como reordenamientos geométricos. Muy bien. Pues aquí vamos a dejar la clase y continuamos el día de mañana. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, ¿todo bien? ¿Algún comentario? Por el momento todo bien, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Vayan viendo tanto cuestionario como tarea y vamos también resolviendo dudas.
Gracias, maestro. Hasta mañana. Ok. Hasta mañana, que estén Gracias, bien. profesor Mina. Gracias, Mañana. profesor. Hasta mañana.